La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Jarro Café a 1000 es presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreterasyyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café que hoy tiene el manto del miedo encima, desde ayer en realidad, porque de acuerdo con la prensa de los Estados Unidos, Joe Biden le dio vía libre a Ucrania a que use misiles de largo alcance para atacar territorio ruso profundo. Y esa es una línea roja muy peligrosa. ¿Por qué?
porque si se permite que el armamento más sofisticado de una potencia ataque a otro país que también es una potencia, y para colmo, ambos países son potencias nucleares, la posibilidad de una conflagración enorme, de una guerra mundial, está puesta sobre la mesa. Yo pensaba que era una mentira, un trascendido, una equivocación, y que en algún momento el gobierno americano, el Pentágono o la propia presidencia de Joe Biden iba a salir a desmentir eso. Pero no se desmintió hasta ahora. Hay silencio, y eso, más que un silencio, es una confirmación total de lo que dice el New York Times. Todavía hay algo peor en este tema. El gobierno de Biden tiene un poquito más de 2 meses nomás ya de vida. Ya perdieron las elecciones los del partido que están en el poder, los demócratas. Ya ganaron los republicanos. Y entre las cosas que votó la gente y que le hizo ganar a Donald Trump, está el tema de la paz entre Ucrania y Rusia. El propio Donald Trump pidió que se reúnan urgentemente ambos líderes y, con la asistencia de los Estados Unidos, elaborar un plan de paz. Ese programa de gobierno fue votado mayoritariamente por los norteamericanos. Pero este gobierno que sale, el gobierno demócrata, patea el tablero. Y esto, lamentablemente, porque en una guerra nuclear no puede ganar nadie. Esto nos va a alcanzar a todos. Hay cerca de 12.000 ojivas nucleares en el mundo. Entre los que tiene Estados Unidos, los que tiene Rusia, los que tiene Corea del Norte, los que tiene China comunista, los que tiene Francia, los que tiene Inglaterra. Para que ocurra una catástrofe de nivel mundial, para que se torne la atmósfera como un recipiente de un invierno nuclear, solamente hace falta que detonen de esas 12.000 100 ojivas nucleares. Con 100 ojivas nucleares ya la civilización tal como la conocemos desaparece. Y desaparecen los animales y desaparecen los árboles. O sea, van a sobrevivir muy pocas especies. A eso nos enfrentamos. Al horror de una posible guerra nuclear. ¿Y por qué es posible una guerra nuclear? Si todos saben que nadie va a ganar. Porque el que va a perder una guerra va a echar mano a todo lo que tiene. Supongamos que los misiles norteamericanos autorizados por Biden para atacar desde Ucrania a Rusia causan devastación en la industria militar, en la zona petrolífera, en la zona gasífera. No se va a quedar de brazos cruzados, no va a decir, bueno, nos ganaron, nos rendimos. No van a hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen armas nucleares. Y porque entonces el ser humano es así. Nos quieren ganar, no nos van a ganar. ¿Vamos a perder todo? Bueno, perdamos todo. Pero ellos no nos van a ganar. Nosotros tenemos armas nucleares. Y si, por supuesto, Rusia ataca con armas nucleares, Estados Unidos o Francia o Inglaterra no se van a quedar atrás. Es incomprensible la movida del gobierno demócrata. Ya no digo de Biden porque Biden está en otra. Hoy llegó tarde para la foto del G20, un quilombo, ¿es verdad? El gobierno, dicen los que saben que el que está detrás, el poder detrás del poder en realidad es Barack Obama. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Porque perdieron las elecciones, patean el tablero. Es de terror, es de terror. Es preocupante que se manejen estas cosas con tanta laxitud, con tanta irresponsabilidad. Oyente, buenas noches. Hola, don Alberto. ¿Cómo te va? Qué suerte que me llamás, porque te quería preguntar, ¿cómo era tu apellido? Brito.
Brito. Ah, sí, señor. ¿A vos no te molesta que te digan don? No me molesta, a mí no me molesta que me digan Albertito, Don, Nenechín, me dicen mis hermanas. Bueno, seguramente las damas te llaman así. Es porque yo tenía alguna vecina en el barrio donde estaba viviendo, que era el barrio Paíño. Ajá. Todas las señoras de ahí, yo no quiero que me digan doña. ¿Y por qué? Ya son abuelas. Pero les molesta. Y qué raro, porque a mí no me molesta ni aunque me digan anciano, no me molesta. A mí tampoco. Mira, a mí no me gustan mucho los eufemismos. A mí no me molesta que me digan anciano, porque lo soy, Alberto, tengo 74 años, pero ahora se recurren a eufemismos de la tercera edad. Adultos mayores. Adulto mayor, es que para mí... A los ciegos no se les puede decir ciego, se le tiene que decir no vidente. ¿Por qué? Yo viví unos años con Michi Oliva, vivíamos en el mismo piso, ¿verdad? En un edificio. Y todos los que le conocíamos y los que estábamos interactuando con él le decíamos ciego. Y claro... Y él estaba feliz porque era ciego. Y sí, pues, y él sabe que tiene ese problema en uno de los sentidos. Y sí, es muy extraña la gente. Lo políticamente correcto, pues, es lo más hipócrita que hay, ¿verdad? Exactamente. La moda woke es hipócrita. Creen que cambiando las palabras van a cambiar los hechos. Bueno, pero vos sabés, Alberto, que la zurda tiene mucho éxito en cambiar. Y ese es su objetivo. Por ejemplo, al aborto le dicen derechos reproductivos. ¿Cómo van a ser derechos reproductivos si justamente es algo hecho para impedir la reproducción? Claro, sí, pues usan eufemismo. Y es como el hermano mayor de la novela 1980. Exacto, el gran hermano. El gran hermano. Fíjate, por ejemplo, que ahora a la zurda se le llama progresista. Y sí, bueno, pero eso sabes de dónde viene. En el Capital y también en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, lo que él afirma es que inevitablemente, inexorablemente, la humanidad va a ser comunista. Eso se llama determinismo histórico, un absurdo, no se puede determinar hacia dónde va a ir la historia, ¿verdad? Bueno, entonces él decía, el comunismo inevitablemente va a ser el futuro de la humanidad. Y hay gente que trabaja en pro de ese inexorable destino. Esos son los progresistas, los que trabajan para instalar el comunismo. Y los que trabajan en contra no van a poder atajar esto, porque así es. Entonces, a los que trabajan en contra les decía retardatarios. O sea, no van a impedir, pero pueden retardar. Eso es lo que él decía. De ahí viene el progresismo y el retardatario. Por eso a mí me molestaba mucho cuando le escuchaba a un candidato liberal de un partido supuestamente democrático, republicano como el PLRA, decir estos retardatarios. O sea, usaban el lenguaje marxista directamente, ¿verdad? Sí, pero es que hay mucho marxista en yo, Alfredo. Y sí, lamentablemente sí. Sí, son muchos. Lo que hay que hacerle explicar a la gente es que el llamado progresismo está vigente en el mundo desde el año 1917. Y nunca, hasta el día de hoy, ninguna nación progresó con el método socialista. Al contrario, se fue al mazo. Sí, todas las sociedades que adoptaron el sistema socialista fueron destruidas. Y
yo recuerdo que solía escuchar hablar a un señor muy sabio, el finado doctor Bernardino Cano Radín, que venía de la izquierda profunda. Sí, sí. Pero él fue después un izquierdista converso. Adoptó la idea libertaria. Él dijo que le costó mucho, porque sus sentimientos, su amor, todo el trabajo de su vida que él trabajó, luchó en favor del socialismo, él se dio cuenta que fue un trabajo en vano y se le costó mucho. ¿Cómo sabes que él me contó a mí una vez en la radio cómo fue eso? ¿Cómo cambió? Él, ¿sabes cuándo cambió? Cuando fue de embajador a Cuba. Y ahí vio la realidad. Y me contaba cómo eran de mentirosas las elecciones. Que él recorría y no había nadie en las elecciones, ¿verdad? Pero salía, acá en este lugar votaron 1 millón de personas, acá en este otro 500,000 y no había nadie. Era todo mentira. Y además siempre con un candidato único. Sí, totalmente. Lo que pasa es que elegían en esas elecciones los representantes de los barrios, de las ciudades, supuestamente. Pero todos ponían lo que la cupulita comunista quería, nomás ponían ahí para que les aplaudan. Y era como la elección de presidente sesional en la época de Stroessner. Había elecciones, pero ya se sabía quién tenía que ganar. Ah, mira vos, yo no me fui nunca a las sesionales, ¿verdad? Yo pues fui miembro de una sesional joven. Ya se sabía quién tenía que ganar. Así era, pero bueno, Stroessner no era, Stroessner era un dictador. Mira, vos no sos país y yo soy católico, pero que llegó ya el momento de hacerte algunas concesiones. ¿Cómo no? Adelante, le escucho. Tenés que empezar con el rito de la confesión. Empieza uno, dice, perdóneme padre porque he pecado. Mira. Y termina con ego te absolvo. Ego te absolvo, sí, pues yo te absuelvo, no. Sí. Yo pues me defino, o sea, yo amo la democracia. En realidad creo que es la mejor forma de vida. Sí, como dicen los estudiosos, es la menos peor. Es la menos peor, y el mismo Winston Churchill decía que era un sistema muy malo, sí. Pero que es lo menos malo que se conoce. Así mismo es. Porque yo fui estronista. Sí. Y hasta el día de hoy reivindico esos 35 años. Te voy a contar por qué. Contame. Toda sociedad puede vivir en una de estas 3 situaciones. Una es la democracia, que es la mejor de todas. Otro es el despotismo. El despotismo no es bueno. Pero hay un tercer factor en el proceso político, que es la anarquía. Y la anarquía, Alberto, es la boca del infierno que se abre en la superficie. Esto no lo digo yo, lo dijeron todos aquellos desdichados a quienes les tocó vivir momentos anárquicos y procesos revolucionarios. ¿Qué es lo que pide un individuo, un ciudadano que se halla solo en medio del caos? No pide libertad, pide orden, cualquiera que sea. Es lo que pedían los franceses en los días de Robespierre. Es lo que pedían los ciudadanos romanos allá por el siglo III, cuando la anarquía se desató en lo que había sido el imperio más floreciente y más progresista de todo. Y es lo que pedían los paraguayos que vivieron en los años 40. Nosotros tuvimos un tiempo
Resulta que en la anarquía, todo individuo se cree con la posibilidad de matar a alguien. Así es. Y es lo que ocurría en Paraguay. Porque, mira, ¿cuánto tiempo tiene que durar un gobierno republicano? Yo no sé, pero no puede durar 3 meses. Cada 3 meses había un golpe de Estado acá en Paraguay. Sí. Y los golpistas salían a las calles a robar y a cometer desmanes. Y las montoneras de los nuevos gobernantes, ¿verdad? Que no eran gobernantes, salían, recorrían la campaña, los pueblos a caballo, eran las montoneras, cometían violaciones, asaltos, asesinatos. Hasta que 3 meses después, otro golpe de Estado lo ponía en fuga. Y los perseguidores de hace solo 2 meses andaban por los montes buscando dónde esconderse. Esa no es una república. Y mi mamá, que vivía en San Antonio, me contaba que de San Antonio se veía el humo de Asunción. Así es, así era esa época, lamentablemente. Hasta que eso le puso fin a todo eso. Con eso no te digo que ese haya sido un buen tipo, no lo era. Pero la tiranía de derecha, digo solamente de derecha, es mejor que la anarquía, porque la tiranía de izquierda será Es peor que la anarquía. es peor que la anarquía. Mata gente institucionalmente y por hambre. Stalin mató a 60 millones. No, 60 millones. 60 millones. Sí. Y Mao Zedong mató Otros tanto. Y sí, ¿Sabe que en la a su propio pueblo. Claro, no hay enemigo. Y hay que aclarar a los oyentes que Pol Pot era comunista. Totalmente. Sí, porque Los Khmeres rojos. los Khmeres rojos. Y los Khmeres rojos salían a cometer saqueos. Entraban en las casas y robaban. Y ellos inventaban una entidad abstracta que sería el gobierno al que ellos llamaban Ankaloeu. Sí. Y detenían a una persona y dice, Ankaloeu necesita tu bicicleta. Se lo quitaban, vaciaban las casas. En los últimos días del gobierno de Pol Pot, ya se desató una guerra contra su hermano comunista Vietnam. Y como tenían que economizar las balas, ponían a los desdichados reos de rodillas y los sargentos muy hábiles con la bayoneta se ponían uno al lado del otro. A la voz del mando lanzaban las tocadas y las 2 hojas se cruzaban en medio de la garganta del condenado. Qué bárbaro. Así fue, esos fueron los últimos años ya del gobierno de Pol Pot. Bueno, mi querido Alberto, siempre te escucho yo. Gracias, don Brito. Un placer. Igualmente, Alberto. Abrazo. Muy bien. Bueno, estamos hablando de todo esto que está pasando en el mundo, ¿verdad? El peligro de una conflagración nuclear que no va a tener ganadores, va a tener solamente perdedores. Puede ser el fin de nuestra civilización, pero no el fin de la civilización en el planeta Tierra. Hoy estaba viendo un informe científico que dice que si se extingue la humanidad, hay 2 civilizaciones, 2 organizaciones que van a heredarnos. Una de ellas es una civilización que supera en número de individuos a la civilización humana, no el doble, no el triple, sino 3 millones de veces. Y esta civilización tiene
100 millones de años de antigüedad. Se cree que la civilización humana, contando a la prehistoria ya, a las primeras organizaciones que vivían en cuevas y se organizaban para cazar, tenemos 100.000 años. De que esto es historia, tenemos 5, 4, 5, 6.000 años. Pero a los 100.000 años de nuestra civilización humana se anteponen los 100 millones de años de esta otra civilización. Lo más notable es que interactuamos constantemente con esta civilización. Y también es cierto que dependemos de esa civilización. Sin duda, moriríamos de hambre sin esa civilización. Pero ellos, estos individuos que tienen 100 millones de años de antigüedad y que tienen 3 millones de veces más de unidades, parece no ser consciente de nuestra existencia. Y no es algún tipo de bacteria. Estos seres no son bacilos, no son virus. Estos seres crearon su propia sociedad y dentro de su sociedad tienen jerarquías claras, tienen profesiones, tienen escalas y los adultos enseñan a los jóvenes, cuidan a sus crías, toman decisiones colectivas y sobrevivieron con relativa facilidad a todas y cada una de las especies dominantes en el planeta. Y hubo varias especies dominantes antes del ser humano. Acuérdense del Tyrannosaurus Rex, por ejemplo. Todo esto que les dije probablemente les suena a ustedes como ciencia ficción. Pero no. Estamos hablando de las abejas. Las abejas son esa civilización de las cuales les di algunos detalles. Bueno, por ejemplo, ¿qué lugares eligen las abejas para vivir? En el oscuro granero, que recibe muy poca iluminación a través de las grietas en las paredes de tablones. Uno puede encontrarse con un montón de capullos adheridos al techo y adheridos a las paredes como tentáculos. Y algunos de estos capullos destilan un líquido pegajoso, una baba. Y evidentemente algo con vida y extraño está creciendo en estos capullos. Esto tranquilamente puede ser el comienzo de una película de ciencia ficción sobre alienígenas, sobre Alien, el octavo pasajero. Y probablemente vimos una o varias veces algo así en el cine. Y seguramente pensamos, después de pasar el susto y después de terminar la película, gracias a Dios no existe nada parecido aquí en la Tierra. Y sin embargo esto, amplificado en la pantalla con una banda sonora estremecedora, sí existe en la Tierra. Esto que les detallé en el galpón semioscuro, esto es lo que se llama nido de abeja trigona. Y me va a decir, pero ¿cómo puede ser si hasta un niño sabe que un panal se ve de una manera absolutamente diferente y es interesante? La forma hexagonal perfecta de los panales.
Y a veces también, inclusive, actualmente los apicultores emplean las impresoras 3D para imprimir panales donde estas abejas que viven en casitas que les hacen deposite su miel. En realidad nosotros nos hemos acostumbrado muchísimo a las abejas y no nos damos cuenta de lo asombrosa que es su organización. Pero estos panales, si pensás bien, parecen alienígenas. Pero esto de las formas de estos capullos y de estos panales, en realidad es lo menos sorprendente de todas las cosas que hacen al mundo, a la civilización de las abejas. Bueno, para empezar, a lo mejor no te das cuenta, pero hay muchísimas especies de estos pequeños animales, de estos pequeños insectos. Y cuando digo muchísimas, hablo de que hay como mínimo, lo que se conoce hasta ahora, 20.000 especies de abejas. Hay 20.000 especies distintas de abejas en todo el mundo. Y esto es más que todas las especies de mamíferos y aves juntas, por ejemplo, ¿verdad? Y la cantidad total de abejas es muy difícil de calcular. Lo que sí se sabe es que es recontra gigantesca. Ya les dije, 3 millones, como mínimo 3 millones de veces más de la cantidad de habitantes humanos que hay en la Tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en algunos detalles de cómo es la civilización de las abejas. Podemos, por ejemplo, comparar la abeja con las hormigas para saber su número. El número de hormigas se dedujo aproximadamente a partir de datos disponibles. En total hay 11.000 especies de hormigas en el mundo. Dicen que el número total de hormigas es de 10 cuatrillones. Imagínense, y hay el doble de especies de abejas. Sin embargo, simplemente duplicar el número de hormigas para saber el número de abejas es una simplificación, porque puede ser que cada especie tenga diferentes cantidades de individuos. Bueno, lo que sí podemos tener estadísticas es el número de colmenas en la industria de producción de miel. Dicen que hay, según las estimaciones, 100 millones de colmenas con abejas melíferas domesticadas en el mundo. 100 millones de colmenas. Y cada colmena tiene cerca de 60.000 abejas. Por lo tanto, hay aproximadamente solo ahí en las colmenas de abejas domesticadas 6 billones de abejas melíferas. Y entonces te preguntas, ¿cuántas especies o cuántas colonias de abejas melíferas salvajes hay? Al menos, dicen los expertos, hay tantas abejas melíferas salvajes como cantidad de abejas melíferas domésticas. Pero, ¿qué pasa con las otras 20.000 especies? Porque la abeja melífera es una sola especie y hay 20, nos faltan todavía 19.999 especies. O sea, hay una especie de abejas melíferas y de esa especie de abejas melíferas solo una pequeña fracción fue domesticada y son 6 billones de individuos. O sea, no te da la cabeza para alcanzar, así que al pedo estamos tratando de hacer
estos cálculos. Pero podemos también calcular el peso, por ejemplo. Una abeja pesa 100 miligramos aproximadamente. 1.000.000.000 de abejas por 100 miligramos, que el peso, ya dije, 100 miligramos del peso de una abeja, son 100.000 toneladas. El peso de una especie. Y hay 20.000 especies. 100.000 toneladas por 20.000 especies son 2.000 millones de toneladas métricas de abejas. Bueno, entonces estos 20 cuatrillones de abejas, que es lo que, si hacemos estos cálculos y si los cálculos son exactos, no proporciona, tenemos una idea de lo infinitamente en inferioridad de número que estamos los seres humanos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no podemos vivir sin las abejas? Porque las abejas son las encargadas de polinizar los vegetales. Tanto los cultivos, por ejemplo, acá que tenemos que los cultivos de soja dependen exclusivamente de las abejas para la polinización. Pero no solamente los cultivos, también los árboles, los arbustos, el césped, todo lo que hay en los bosques y en las praderas dependen para su reproducción, que es la polinización, es llevar los genes de una planta macho a una planta hembra, la realizan las abejas. Bueno, entonces, si no existieran las abejas, no existirían las plantas, ni los árboles, ni los cultivos. Las abejas polinizan más de 1 billón de flores en todo el mundo. 1 billón es una cifra con 12 ceros. También es interesante saber que no todas las especies de abejas viven en colonias. Y no todas almacenan grandes cantidades de miel para su uso futuro, para cuando llegue el invierno. Al contrario, estas abejas que viven en colonias y que almacenan son una minoría. La especie social de la abeja melífera es casi una excepción. Solo existen unas pocas variedades de ese tipo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies de abejas llevan vidas solitarias. Y pese a eso, producen miel, recolectan polen. Las abejas hacen eso porque se alimentan de miel y polen. El polen es una fuente de proteínas y la miel es una fuente de carbohidratos. Entonces esto significa que cuando los apicultores recolectan miel fresca, de alguna manera le están robando el alimento a las abejas, le están robando los carbohidratos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero este es probablemente uno de los problemas éticos más pequeños en las interacciones entre humanos y animales. ¿Por qué? Porque gracias a las personas, gracias a los seres humanos, hay muchas más abejas de las que habría si no las hubiéramos criado específicamente para la producción de miel. Así, los humanos no somos enemigos de las abejas. Pero las abejas, de verdad, sí tienen algunos enemigos reales. ¿Cuáles son los enemigos de las abejas? Vos sabés, Juanma, yo te voy a contar, las avispas. Nosotros en Guaraní le decimos cava. ¿A vos nunca te picó una avispa? A mí me picó. No, cava puta, sin de. Dolorosísimo, te quema. Yo una vez
vivía en el barrio Murguillá y tenía una chimenea. Y Joaquín era chiquitito, tenía 1 año. Y se instalaron unas avispas arriba en la chimenea. Y no en la chimenea, sino de la chimenea salía mi antena de internet. Cuando eso era por el cable y el internet era por antena, ¿verdad? O era el cable nomás, no me acuerdo bien. Lo cierto es que de noche las abejas, no sé por qué, se morían y caían por la chimenea al piso de la sala. Y Joaquín a veces de noche se levantaba y caminaba y una vez le picaron 3 avispas. Pues te pican aunque estén muertas, ¿sabías eso? ¿Verdad? Vos pisás y el aguijón se te clava. Lo que lloró el pobre Joaquín. Entonces yo a la mañana decidí acabar con las avispas. Y me subo al techo, miro y veo que los capullos, estos que les mencioné, estaban colgados arriba en la antena. Y la antena estaba en la punta de una ¿cómo se llama eso? Una torre de metal. Entonces yo, el bestia, me subo por la torre que tenía como 2 metros, 2 metros y medio, para llegar con un encendedor. Imagínate la idea. Voy a quemar los capullos y se van a caer y se van a morir todas las avispas. Cuando llego allá y prendo la primera llama a mi encendedor, salen pero en tropel y yo no podía correr porque estaba en la punta de la antena. Tenía que bajarme y después caminar por el techo y después llegar hasta donde estaban las escaleras. Me picaron como 10 o más tal vez. ¡Qué dolor! Y se me empezó a hinchar la cara, la nariz, la oreja. Me tuve que ir rápidamente al sanatorio para que me pongan antialérgico. Bueno, las avispas son los mayores enemigos de las abejas. Las avispas que son un poquito más grandes, ¿verdad? Que las abejas, que uno creería que son parientes prácticamente, pero no, son otra especie bastante diferente. Son otra especie que le han declarado la guerra porque las avispas son ladronas. Y las avispas saben que la miel que fabrican las abejas son un alimento apetecible. Y si tienen ese alimento no tienen por qué trabajar, ¿verdad? O sea, aparte de que duele cuando pican, las avispas son traicioneras, digamos, ¿verdad? Y ladronas. Entonces, ya sabemos que no solamente a nosotros nos pican y nos hace doler la avispa, sino que también son realmente enemigos de las abejas. ¿Cómo hacen las avispas para ser tan malos enemigos de las abejas? La avispa es más cercana genéticamente a la hormiga que las abejas. Y probablemente se asemejan más a las hormigas que nosotros a los chimpancés. Las abejas y las hormigas y también las avispas, creo, surgieron a principios del periodo Cretácico, hace, como dije, 100 millones de años. Y a esta altura podemos decir que son los insectos sociales más exitosos del mundo. Ocupan prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Sobrevivieron fácilmente a los dinosaurios y junto con todos los demás animales depredadores. Y tuvieron un impacto ambiental que continúa hasta el día de hoy. Ustedes saben, como les dije, que las plantas silvestres y los cultivos
dependen de la polinización. O sea, cada tercio de nuestros alimentos depende de los polinizadores. Y las abejas son los polinizadores por excelencia. No los únicos, pero son los más valiosos, ¿verdad? Por ejemplo, si se eliminara de una hamburguesa todo lo que depende directa o indirectamente de las abejas, quedaría solo el pan. ¿Por qué el pan? Porque el trigo es una de las raras especies vegetales que no necesitan de polinización. Según algunas estimaciones, si las abejas desaparecieran, la humanidad no sobreviviría más de 4 años. Todos nos moriríamos de hambre, así que es una suerte tener cerca a las abejas, porque son un grupo de animales que además son muy diversos, pueden variar muchísimas veces en tamaño, por ejemplo. La abeja enana, que es la abeja más chica del mundo, crece hasta solo 2 milímetros. Cuando ya es adulta, ¿verdad? Como dijo una vez un personaje de dibujito animado, es difícil ser así tan chico. Esta abeja enana en realidad se llama perdita mínima. Pero esta perdita mínima aprendió a sacarle provecho a su tamaño. ¿Por qué? Porque puede colarse en casi cualquier lugar. Necesita mucho menos alimento, por supuesto, y no tiene que construir un gran refugio. El polen que necesita una abeja normal, digamos, no perdita mínima, para poder sobrevivir un día. Para la perdita mínima le sirve para una semana entera. Pero un insecto tan chiquitito difícilmente nos puede impresionar, ¿verdad? Los insectos grandes son los que realmente destacan y llaman la atención. Por eso hay museos que tienen rescatados desde depósitos de ámbar insectos gigantes prehistóricos. Tampoco son abejas demasiado grandes. Por ejemplo, hay abejas que ya son gigantes, por supuesto, son grandes como un dedo pulgar. La verdad que tú shaina para hacer una abeja, ¿verdad? Estos insectos, además, cuando son más grandes, uno ya ve bien cómo son sus mandíbulas y te da miedo, ¿verdad? Y está, por ejemplo, la abeja megachile Pluto o la abeja gigante de Dallas, que fue encontrada, por supuesto, en forma de fósil en 1858. Increíblemente, se encontró una colonia de estas abejas gigantes unos años más tarde de haber sido descubierto el fósil. Pero después la población de esta especie disminuyó dramáticamente y la última vez que se observó a una de estas abejas gigantes fue en 1981 en la isla de Bacan en Indonesia. En ese lugar, en el 81, los investigadores encontraron 6 nidos. Y desde esa época pasaron, a 81, más de 40 años, ¿verdad? 43 años. Y nunca más se volvió a ver. Entonces se le consideró extinta. Pero aquí que hace muy poco, un descubrimiento reciente causó bastante revuelo entre los científicos.
el 21 de febrero del 2019, una expedición de la Universidad de Princeton encontraron una hembra anidando en una colonia de termitas de madera en Indonesia. Los investigadores siguieron la ruta basándose en sus anotaciones y vieron que una abeja gigante en la misma isla de Almaguer también estaba viva. Le dijeron que era el bulldog volador. Nosotros, dijo el fotógrafo de la expedición, no estábamos seguros de que existiera aún. Y considerando que la envergadura promedio de las alas de una abeja es de 6 centímetros, no es sorprendente que tengan muchos músculos y mucha fuerza para desplegar semejantes alas en un cuerpo más bien diminuto. ¿Por qué estas abejas estaban en las casas de las termitas? Porque estas termitas abandonan normalmente, migran y dejan sus anteriores hogares dentro de troncos de árboles con resina, la resina que produce el propio árbol, y eso usan estas abejas gigantes para hacer su nido y para hacer sus panales. Bueno, ¿por qué decimos que la organización de una colonia de abejas tiene clases? Porque simplemente es así. Todas las larvas de abeja nacen con características no específicas. Entonces, la organización de las abejas decide a qué larvas le van a dar determinado tipo de alimentación para que sean obreras, a qué larvas le van a dar otro tipo de alimentación para que sean zánganos, y a qué larvas le van a dar la alimentación necesaria para que sea una reina. Y ustedes saben que, salvo rarísimas excepciones, en cada panal que tiene 60.000 individuos hay una sola reina, que es una abeja mucho más grande, cuya única función es poner toneladas de huevos y cuya fertilidad depende de que les sirvan los zánganos. O sea, los zánganos no trabajan, no hacen miel, no salen a buscar el polen de las flores. Lo único que hacen es estar ahí a disposición de la reina. Y estas abejas, las obreras, para que tengan una idea, una abeja melífera puede producir en toda su vida una cucharada de miel. Así que la próxima vez que estés derramando miel en tu pan o metiéndole miel con una cuchara, cada cucharada es la vida entera de una abeja. Una abeja obrera trabajó toda una vida para hacer esa cucharada de miel que vos estás tomando, ¿verdad? O sea, para un tarro de miel de 1/4 de kilo, se necesita la vida de 683 abejas. Y esas 683 abejas, para recoger la materia prima, en total volaron 52.384 kilómetros. Y aterrizaron en 1,5 millones de flores para traer a la colmena y procesar. De todo eso que traen, las 683 abejas
salen 2.7 kilos de néctar, que es lo que se procesa después para hacer la miel. O sea, para hacer 1 kilo de miel, las abejas necesitan visitar cerca de 8 millones de flores. Entonces, cuando te vayas a comprar miel, no te va a parecer tan cara, ¿verdad? Mira el trabajo que le llevó a las abejas ese tarro de miel que vos vas a comprar, ¿verdad? Estas abejas mieleras son realmente fábricas que trabajan para producir una delicia. Y cada una de las fábricas, cada uno de los nidos o casitas de abejas mieleras, ya les dije, tienen cerca de 60.000 empleados. Y estamos hablando de, qué sé yo, de fábricas de 46 por 46 centímetros, que es el tamaño normal de una colmena comercial estándar. O sea, no es una exageración decir que decenas de miles de seres vivos trabajan en la colmena todos los días, cada uno en su puesto de trabajo, literalmente durante toda su vida útil, para poder producir esa miel que es tan rica y que es tan nutritiva y que es tan saludable, ¿verdad? Ninguna de estas abejas obreras consiguen ascender en la escala social, digamos, o a zángano o a reina, pero tienen diversificadas tareas dentro del nido de abejas. Algunas son, digamos, como conserjes que van controlando que los que entran sean de esa misma colmena, que no haya algún advenedizo que entra para armar quilombo, ¿verdad? Hay también abejas obreras niñeras, que son las que cuidan a las larvas y les alimentan. Hay también abejas obreras constructoras, que son las que hacen esos hexágonos tan perfectos. Y también hay abejas obreras guardias de seguridad, que vigilan que nadie ataque, que ningún depredador natural ataque al nido en donde están trabajando las que hacen posible que tengamos la miel. En ese aspecto de la división de trabajo, las abejas se parecen bastante a las hormigas, ¿verdad? Pero la sociedad de las abejas es única. ¿Por qué? Porque en la sociedad de las hormigas puede haber varios individuos encargados de poner los huevos, pero en la sociedad de las abejas, la reina es única y es el miembro más importante y vital de la colonia, porque depende de la reina la supervivencia o su degradación y despoblación. Increíblemente, entonces, hay una sola reina, que es la única que pone los huevos. Quiere decir que toditas los 60.000 individuos que viven en un nido son toditas hermanas. Todas tienen una misma mamá. Todas dependen de solamente una reina, ¿verdad? Claro que durante los periodos de transición puede haber dos reinas, una reina vieja y una reina joven. Y entonces durante un tiempo hay una especie de colonia mixta de abejas, hasta que ya no se llevan más bien las dos reinas y la más joven tiene que salir con un séquito que le sigue para formar otra colonia.
¿Quiénes son las obreras? Y las obreras, las abejas obreras en realidad no tienen sexo, porque se supone que la reina es de sexo más femenino y los zánganos son masculinos. Ese mismo diseño tienen las colonias de hormigas. Por eso les decía que entre las abejas y las hormigas hay más similitud que entre las abejas y las avispas. Junté una cantidad más de datos sobre las abejas, pero el tiempo es tirano y por hoy hasta ahí no nos quedamos, ¿les parece? Vamos a continuar mañana o pasado contando. Pero antes de irnos a la pausa, les quería contar lo que dijo el futuro secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que es cubano norteamericano y habla castellano y habla inglés. Dio una conferencia sobre Cuba ahora que cada tanto pues Cuba plantea que se le levante lo que ellos llaman bloqueo, y que no es bloqueo, sino que es simplemente un embargo en represalia al embargo que hizo Fidel Castro cuando inició su gobierno, que se apoderó de todos los bienes de norteamericanos que había en la isla de Cuba. Dice Marco Rubio, la gente en Cuba está pasando por un momento difícil, pero en realidad hace 64 años que están pasando por momentos difíciles. Y la gente nos dice, si le sacan el embargo, les harían la vida más fácil. Y yo voy a explicar el asunto. Y esta explicación que voy a dar es especialmente para quienes no están familiarizados con el tema. Para empezar, no hay bloqueo. No hay barcos americanos bloqueando Cuba, rodeando la isla de Cuba. Cuba no tiene en realidad un embargo en la forma en que la gente cree. Cuba comercia con todo el mundo. Por ejemplo, Cuba cada año exporta 1.2 billones de dólares, que nos suena como mucho, pero es mucho para una isla de solo 11 millones de habitantes. Ellos exportan 461 millones a China, 127 millones de dólares a España, 65 millones a Países Bajos, 64 millones a Alemania. Entonces no es un país aislado. Ellos comercian con todo el mundo. Ellos importan 5.3 billones de dólares al año. Solo con España importan 1 billón de dólares de España. Y otros 790 millones de China, 327 millones de Italia, 295 millones de Canadá y de Rusia. Así que importan más de 5 billones de dólares y exportan 1.2 billones de dólares. Cuba no está aislada. Ellos comercian con cada país. Este régimen comercia con virtualmente cada país en el planeta. ¿Saben con quién más comercia? Con los Estados Unidos de América. Cuba comercia con los Estados Unidos. Ellos importan 280 millones de dólares al año. Casi tanto como Canadá o Rusia. Y nadie acusa a Canadá o Rusia de tener un bloqueo sobre Cuba. 66% del pollo que se come en Cuba, que es la proteína principal de la isla, viene de los Estados Unidos. La mitad de los granos de soja viene de los Estados Unidos. Solo hay un bloqueo en Cuba, y es el bloqueo que el régimen comunista impuso sobre su propio pueblo. Espectacular la explicación de Marco Rubio. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Resort Jazz y Golf Club Paraguayo, situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación
El Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conocer nuestro servicio con tarifas all inclusive. Destina tu estadía completa todo en un solo lugar. Para consultas y reservas, comunícate al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @Resort Yacht. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguimos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @Perisandru. Hacete conocer a través de nuestras plataformas. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @Perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @Carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @Resort Yacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Toda la información en el ámbito de la salud, con entrevistas a expertos en la salud, consejos prácticos sobre cómo mantenernos saludables, historias inspiradoras y compartiendo información actualizada sobre enfermedades, tratamientos y vacunas. Todo de la mano del doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Saludablemente por la 1000 AM. Tu espacio con la salud. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas. Saludablemente. Por Radio 1000. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19:14. Pakistán e India también son potencias nucleares, dice exactamente Álvaro. Me olvidé de esos dos países que también tienen bombas atómicas. Alberto, cuando te dicen Carlos Peralta, lo que te molesta, dice Amado. Qué pesado este Amado será. Impresionante.
Alberto, ¿por qué deberíamos preocuparnos si Paraguay no tiene salida al mar? José Pablo, un invierno nuclear ni abarca toda la atmósfera, no solamente los países que tienen salida al mar. Usana tu cabeza, José Pablo. Iga dice, buenas tardes al equipo. Albert, ¿qué se hizo de Roberto Paredes? Nos tiene un poco abandonados. Cuando vuelve a Jarro Café se le extraña. Estuve hablando con él el sábado. Su hija ganó un premio, el primer premio de emprendimiento en Arabia Saudita. Impresionante. Hola, Albert. En definitiva, la cabaputá es zurda, no trabaja y solo quiere vivir del pillaje de la miel de las abejas, dice Ever González. Y sí, tiene el aspecto. Bueno, otra vez nos vamos a la pausa. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983 890 542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chapago azul. Alimentos Guaraní, para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor. Alimentos Guaraní, que no falte en tu mesa. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19 minutos. A ver qué dice acá. Necesita pedirte ayuda, dice acá. Estoy por la defensa asesorando de manera gratuita, pues la familia de la víctima son mis vecinos y lastimosamente no quisieron querellar y están en calidad de víctimas. El caso es el siguiente: mañana a 9:30 se va a hacer la audiencia preliminar de la causa supracitada.
y todo apunta al hecho de que justo fulano de tal obtendrá una medida alternativa a la actual, pues quisiera dar detalles luego, pero no sé pues qué causa es. Muerte de alumna deriva en detenciones. Y llama mañana y explícanos tu caso al aire, por favor. ¿Quién sos vos? A ver. Adrián. Llama mañana, Adrián. A la mañana. Desde las 8 estamos acá. Me pregunto cuál de las abejas decide quiénes serán obreras, zánganos o reina. ¿Quién será la jefa? Mira qué buena pregunta, Fernando Velázquez. Vamos a averiguar eso. Si esta Kamala ganaba, ya estaríamos en una guerra nuclear, dice acá. Un quilombo, ¿verdad? Realmente un quilombo. Dice acá, qué programón. Saludos, Carlos. Adivina quién es el que está mandando eso. Sarcoma, ¿qué otro puede ser? Vamos a la pausa nuevamente. Transmite Radio 1000 AM. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Por los días que se fueron y todos los que vendrán. Por aquello que soñaste y que hiciste realidad. Por las metas alcanzadas hoy te invito a celebrar. Ven, comparte con nosotros porque llegó Navidad. Guaraní, alimentos Guaraní. Siempre junto a ti. Alimentos Guaraní. Te acompaña en esta Navidad. Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Jat cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. Muy bien, última parte. A ver qué dice Oscar. Partenogénesis se llama. Esa capacidad de determinar si serán obreras, zánganos o reinas.
Las reinas en la postura deciden. Qué grande Oscar será, ¿eh? Oscar es ingeniero agrónomo. A ver qué dice. Es la única especie que puede crear un individuo igual al adulto sin la intervención, sin la fecundación del óvulo. El que está fecundado y el no fecundado, uno es obrero y el otro es zángano. Y la abeja reina decide qué poner, dependiendo qué postura va a hacer, dependiendo de qué necesita más la colmena. Espectacular la explicación. Bueno, con esta explicación nos vamos. Vamos a volver mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.